Hola, en esta presentación vamos a ver algunos conceptos e ideas del filósofo mexicano León Olivet, quien tiene un libro que se llama La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento, ética, política y epistemología. Sin embargo, en esta presentación solo nos vamos a dedicar al capítulo 3, que se llama Los desafíos de la sociedad del conocimiento, exclusión, diversidad cultural y justicia social. Hay que entender que el conocimiento es indispensable en toda sociedad humana. Es necesario para que el ser humano sobreviva en su medio ambiente. Es valioso entonces porque permite organizarse, desarrollarse y relacionarse con este. De esta manera se entiende que toda sociedad sería una sociedad del conocimiento. Pero entonces, ¿a qué nos referimos hoy en día cuando mencionamos el concepto de sociedad del conocimiento? Olivet señala que este concepto se ha generalizado para referir a una serie de fenómenos en un determinado periodo que se ubica o que se puede ubicar a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el que se incrementó el ritmo de creación, acumulación, distribución, aprovechamiento de la información y del conocimiento, así como el desarrollo de las tecnologías que hicieron esto posible. También se refiere a las transformaciones en las relaciones sociales, culturales y económicas como resultado de lo anterior. Como ejemplo, el autor menciona una importante transformación en las relaciones sociales, y es el desplazamiento del conocimiento hacia un lugar central como medio de producción. Por tanto, un creciente grupo de personas altamente calificadas en cuanto a sus habilidades y conocimientos, y que se han vuelto elemento importante o insumo en la producción de bienes y servicios. Ha sido tan fuerte este desplazamiento que en unos procesos son más importantes que los propios recursos naturales. No quiere decir que estos se vuelvan menos importantes, sino que se ha dibujado un patrón en el que los países del norte o primermundistas despojan a los del sur de sus recursos. Los del norte se concentran en el desarrollo del conocimiento y la tecnología, mientras que los beneficios jamás llegan a los países y a los pueblos marginados. En estricto sentido, el conocimiento se crea, se acumula, se difunde, se distribuye, se aprovecha. Pero no todo el conocimiento está actualmente disponible para cualquiera que se lo apropie, como venía sucediendo tradicionalmente, sino que la gran novedad de nuestra sociedad es que el conocimiento se vende y se compra entre particulares, dando como resultado mercados de conocimiento. Entonces, se puede decir que hay una apropiación privada del conocimiento, especialmente del científico. Incluso menciona el autor, y nosotros también podemos saberlo, que hay casos en que las empresas privadas se han apropiado de saberes tradicionales. Como conclusión podríamos decir que el conocimiento se ha vuelto fuente de poder y de riqueza. A partir de los fenómenos anteriormente dichos, se ha hablado, pues, de una sociedad del conocimiento, que sus formas de organización en la economía, educación y la cultura son diferentes a las que se desarrollaron en sociedades previas. Incluso el concepto de sociedad de conocimiento lo utilizan actualmente los gobiernos y organismos internacionales. Sin embargo, vale aclarar, como lo dice el autor, aún no existe. El concepto se refiere más bien a un modelo de sociedad en construcción. Por lo tanto, la pregunta que está en sus pantallas es una de las preguntas cruciales que plantea el autor para ir respondiendo y desarrollando la idea de cómo sería el proceso de transición de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento.
El conocimiento es constitutivo de cada sociedad. Permite organizarse, desarrollarse y relacionarse con su medio ambiente. Orienta las decisiones de las acciones humanas y permite la intervención exitosa en el mundo de acuerdo a fines y valores. Es lo que señala el autor Oliver. También menciona que el conocimiento había circulado por fuera de los mercados hasta mediados del siglo XX. Actualmente lo sigue haciendo referente a algunas áreas. Sin embargo, es el conocimiento incorporado en sistemas tecnológicos y sus resultados los que han adquirido un valor en el mercado. Entonces, enfatiza el autor, el paso a una generación del conocimiento no sería solamente que se oriente las prácticas y las instituciones humanas hacia la generación de conocimiento y que ésta después adquiera un valor comercial, sino que todos los grupos sociales puedan acceder a este, valorarlo y aprovecharlo para la solución de problemas. El autor caracteriza dos conceptos diferentes que podrían confundirse. Por un lado, sociedad del conocimiento y por el otro, sociedad de la información. Esta última sería aquella donde existen los datos, es decir, la información generada que solo se almacena, se transmite y distribuye. Aunque también el autor hace la aclaración de que no existe información por sí misma, porque ya lleva incluido un posible o un potencial intérprete, pero ya sería sociedad del conocimiento cuando esa información es valorada por agentes intencionales epistémicos que se proponen conocer el mundo y transformarlo. Entonces, aunque en la actualidad las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, las TIC, se han desarrollado aceleradamente, sí son una condición necesaria para el desarrollo hacia una sociedad del conocimiento, pero esta no se reduce solo a ellos, sino que hace referencia a fenómenos más amplios y complejos. Entonces, no habría que reducir el concepto de sociedad de conocimiento a una sociedad que dispone de TICs, y entonces sería absurdo pensar que la transición sería gracias nada más al incremento de artefactos como teléfonos, computadoras. Ahora en este esquema vemos algunos conceptos que son claves dentro de la propuesta de Oliver por entender la transición a la sociedad de conocimiento. Por un lado, y como detonante importante, está el desarrollo tecnológico. Vinculado a este y en tensión estaría la globalización, la diversidad cultural y como consecuencia la exclusión. El concepto de globalización está ligado con el de sociedad de conocimiento. Globalización se usa en muchos sentidos diferentes. Por un lado, se le entiende como las redes telemáticas e informáticas que permiten el instantáneo flujo planetario, es decir, que hay un fácil intercambio de mercancías de un punto a otro. También se hace referencia al modelo económico que ha impuesto el mundo como escala global, es decir, al modelo neoliberal. Y la globalización también sería una de las consecuencias del desarrollo tecnológico. La globalización a través de las nuevas tecnologías ha hecho posible un intercambio de información y conocimiento, así como la interacción cultural entre los pueblos y naciones. Sin embargo, la globalización, en tanto nueva fase del capitalismo,
surgida al final del siglo XX, ha causado la transformación de las formas de producción de conocimiento, nuevas prácticas tecnológicas y tecnocientíficas. Las relaciones económicas, culturales y políticas han generado niveles de exclusión nunca antes vistos, pues muchas personas han quedado excluidas de los beneficios de la riqueza. En contraste, el control de los sistemas tecnocientíficos ha estado en pocas manos de élites políticas, grupos dirigentes de empresas transnacionales y militares, todos ellos asesorados por expertos tecnocientíficos. Se entiende pues que el conocimiento no se distribuye de manera democrática y por lo tanto no hay beneficios para todos. Esto no solo ocurre en el tercer mundo, donde los grupos sociales o pueblos enteros como los pueblos indígenas no se benefician de esos sistemas tecnocientíficos, sino que incluso en el primer mundo hay gente ya desplazada del sistema económico y que no son solo los sectores de migrantes. Se entiende pues que estos grupos quedan excluidos de la posibilidad aún más de generar conocimiento. ¿Cuáles serían pues los desafíos para México y los países culturalmente diversos en la transición hacia una sociedad del conocimiento? En inicio sería a partir de la idea de que la sociedad es culturalmente diversa y de aceptar que cada proyecto nacional debe desarrollarse con la participación de todos sus grupos culturales presentes. Que cada uno de estos pueblos pueda desarrollar la cultura científica y cultura tecnológica en cada sector social. Y para ello se necesitaría que se realicen transformaciones políticas y una forma de Estado que permita la participación de todos los pueblos y las culturas. El autor habla de la necesidad de desarrollar una cultura con respecto a la ciencia y a la tecnología, además de las transformaciones legislativas, institucionales y de políticas públicas. Pero ojo, con cuidado de no pretender buscar una homogeneización cultural, es decir, que una cultura dominante, en este caso se podría hablar de la occidental, capte una local. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que el autor propone con los conceptos de la cultura técnica, tecnológica, científica y tecnocientífica en una sociedad multicultural. El concepto de cultura que retoma Olivet es de un autor llamado Jesús Mosterín, y esta definición corta sería información transmitida por aprendizaje social. Dicha cultura específica en cada grupo social tiene una organización, tiene representaciones, normas, reglas, valores y formas de comunicación. Algunos de los conceptos importantes para la cultura tecnológica son técnicas, sistemas de conocimientos, habilidades y reglas que sirven para resolver problemas. Estas se inventan, se comunican, se aprenden y se aplican. Por mencionar un ejemplo de ello, serían las técnicas de cultivo, que sirven para resolver problemas en el campo de la agricultura. En las comunidades campesinas, estas técnicas se aprenden y comunican de manera oral y de generación en generación y tienen una aplicación real. Otro concepto serían artefactos, objetos que suelen ser el resultado de las transformaciones de otros objetos concretos mediante la operación de un sistema técnico. Los artefactos se producen, se fabrican, se usan y se intercambian. Como ejemplo de artefactos podemos entender que son televisores, teléfonos, autobuses, computadoras, etc. Y una cosa importante de destacar es que ninguno de estos dos conceptos existen si las personas que las aplican o las usan con una intención. Para entender el concepto de sistema técnico, vamos a seguir la explicación que nos da Olivet. El sistema técnico es un dispositivo que consta de agentes intencionales. Podría ser un hombre, un fin que los agentes pretenden lograr, cortar una fruta, de objetos que los agentes usan con propósitos determinados, piedra para pegar otra piedra. El resultado de la operación del sistema técnico
el objeto transformado intencionalmente por una persona, eso sería un artefacto. En este caso, sería un cuchillo. También menciona el autor que en los sistemas técnicos también participan creencias y valores de las personas. Es decir, la creación de artefactos tienen que ver con una manera de entender el mundo y querer actuar en él. En este caso, siguiendo el ejemplo del cuchillo, sería la creencia en que el cuchillo va a ser útil. Como derivado del sistema técnico se encuentra el sistema tecnológico, que se puede entender como sistema técnico que involucra conocimientos de base científica y que se usa para describir, diseñar y aplicar soluciones técnicas a problemas prácticos de forma sistemática y racional. Como ejemplo de esto, podríamos pensar en las redes de telefonía satelital. Finalmente se encuentra el sistema tecnocientífico, un concepto que es importante para la propuesta de Olivet. Los sistemas tecnocientíficos serían aquellos de acciones intencionales que se llaman por creencias, normas, valores y que están vinculados a sistemas de información. Cuentan también con una base científica y tecnológica y están totalmente ligados a sistemas e instituciones de investigación y también a organizaciones de índole políticas, económicas, empresariales y muchas veces militares. Como ejemplo de ello, el autor menciona al sistema de salud preventiva, donde un grupo de científicos y empresarios pretenden producir una vacuna nueva para comercializarla. Y entonces la distribución y el acceso a esta tendría que ver con la decisión que toman tanto científicos, empresarios, a partir de situaciones vinculadas al tema económico y político. Todo lo anterior es importante para entender que los sistemas tecnocientíficos deberían garantizar que el conocimiento y los mecanismos de este se aprovechen socialmente para satisfacer demandas de diferentes sectores sociales y no quedarse solo en unos grupos y marginar a otros. El meollo del asunto está en la consolidación de una auténtica cultura tecnológica y científico-tecnológico, según lo que nos dice el autor. Es decir, el potencializar el desarrollo tecnológico tendría que ir vinculado necesariamente con buscar que todos los sectores sociales de los pueblos en un país comprendan el potencial de la ciencia y la tecnología para resolver problemas en su contexto. Entonces, la transición a la sociedad del conocimiento sería tener la capacidad de diseñar, desarrollar, utilizar, aprovechar y evaluar los sistemas técnicos apropiados para los fines que se pretenden, pero aún más, que también se pueda participar en la producción del conocimiento en el campo de lo científico y lo tecnológico. ¿Cuál crees tú que es la importancia de este texto para la asignatura? Por un lado, para que reflexionemos conceptos con los que vivimos todos los días, pero no siempre entendemos lo que implican o su complejidad. Por otro lado, que entendamos el elemento social y político que contiene el acceso y uso de los sistemas tecnológicos y tecnocientíficos. Te dejo una pregunta. ¿Cómo te insertas tú en este panorama?